dentro de un grupo pues, étnico, un grupo humano. Y de ahí empezaron pues intuitivamente al principio una serie de preguntas, una serie de actitudes como consecuencia de eso. Entre ellas fue empezar a buscar la manera de hacer la música, y en ese sentido la tecnología era solamente una herramienta, y eso es uno de los pues, de las grandes preguntas, y que pienso que mucha gente no tiene claro la tecnología como herramienta y la tecnología como estructura del arte. Y claro, en la parte del rave, en la parte de la música electrónica, la tecnología hace parte de un desarrollo o hace parte de la estructura de esto, porque está hecha con máquinas. Y es la máquina como el generador de sonido, es la máquina como el generador de material musical para crear este arte. Mientras que la corriente de la cual yo venía era una corriente donde la música es un lenguaje abstracto que viene de la cabeza y tiene una interpretación y tiene lugar en los instrumentos. Entonces al principio la tecnología para mí era una herramienta, era una manera de grabarse básicamente. Lo que sucedió después de esto, en mi evolución musical, fue que encontré pues como el software. Fue un poco un acercamiento a una herramienta externa, una herramienta muy desconocida para mí, y que al principio para mí también resultó siendo un elemento logístico. Por ejemplo, apoyarme de una grabación para poder hacer yo dos cosas al mismo tiempo. Entonces en este momento la tecnología tenía un componente todavía a nivel de herramienta, o como con una jerarquía de herramienta. En la medida que fui explorando el software, y en ese momento pues era el computador, un poco la matriz que emanaba tecnología, porque yo nunca trabajé, como probablemente lo hizo Dani, con instrumentos electrónicos como, no sé, sintetizadores, máquinas de ritmos. Nunca las utilicé en los años 90, sino digamos que me interesé por ello después, y ahí viene la historia. Al seguir yo desarrollando el computador como digamos que una herramienta que emana tecnología, pues me quedé yo muy confundido, porque al final yo me di cuenta que los elementos que hay en el computador son elementos tanto logísticos como digamos que productores de sonido en sí. Y esto pues como que no se tiene tampoco muy claro, o no lo tenía yo muy claro. Entonces ahí lo que tuve que hacer fue remitirme ahí sí a escuelas que habían desarrollado sonidos con tecnología, y mi primer referente al estar yo estudiando música clásica fueron los compositores electroacústicos. De ahí entonces empecé a escuchar la música de Karl-Heinz Stockhausen, empecé a escuchar la música de Pierre Schaeffer, empecé a estudiar la escuela francesa de música concreta, y a partir de ahí pues me creé como mi primera base de, un momento, estos son personas que desarrollaron música utilizando la tecnología como un componente estructural. Es decir, ahí el asunto es darse cuenta que la tecnología es un instrumento al igual que un trabajo, una batería. Ahí fue cuando yo me di cuenta que podía utilizar la tecnología como medio de producción de material musical y no como una herramienta para desarrollar estas ideas que provienen de la mente y de la creatividad, sin pasar por una interfase para que esto tenga un resultado sonoro. De ahí pues el trabajo que yo hice en los últimos 15 años fue primero pues allá estudiando música clásica, estudiar estas escuelas, y cuando llegué a Colombia también un poco como lo que se vivía en Bogotá, era como pues este renacimiento de los colombianos o los bogotanos haciendo música con las músicas tradicionales o con las músicas urbanas, y a partir de ahí descubrí otra serie de estilos que también utilizan tecnología como eje o como estructura del discurso musical. Entonces ahí está el dom, y por ahí también me encontré después con la chicha peruana, el cual digamos que utilizaba la guitarra eléctrica ya a un nivel bien estructural y a un nivel también, digamos que tomando el procesamiento de señal como un eje de discurso, y ahí pues digamos que este es el punto donde estoy ahora. Bueno, usted habla también en
esto Daniel nos va a aclarar muchas inquietudes, y es en Latinoamérica, tanto como en Colombia, estos recursos digitales y electrónicos pues han estado como más bien han permanecido muy tímidos, ¿no? Pero resulta que en Jamaica en los años 60 y en los años 70 hubo una revolución muy importante, y es el dub. Que podríamos, ¿ejerció alguna influencia en ustedes descubrir el dub jamaiquino y todo este rollo? En mi caso fue como una especie de, como la primera reafirmación, la primera afirmación de que la tecnología en el arte latinoamericano no es una cosa externa o impuesta, sino que pues el dub surge por casualidad un poco, por necesidad y por contexto social, pero por esta misma casualidad se empiezan a utilizar herramientas tecnológicas como el desarrollo del discurso, y es tan importante esto que pasó con el dub, que es como la semilla por la cual nace el hip hop, e incluso volviendo al rave y volviendo a la música electrónica, el dub es como el generador de estas dos músicas. Entonces es donde empieza esa paradoja, o eso, vuelvo yo a esa pregunta que me hacían en los 90s. Estamos buscando una identidad como latinoamericanos, pues obviamente el dub, si eso es algo que viene, eso es algo que me di cuenta solamente en los últimos años. El dub puede ser una de las maneras de recoger, o pues como trazar un puente para encontrarnos con nosotros como latinoamericanos, pues porque para mí el término Colombia es un poco ambiguo. Nosotros como latinoamericanos, ¿dónde hemos desarrollado tecnología y cómo podemos continuar ese desarrollo tecnológico? Y bueno, pues ahí tenía un ejemplo para nosotros. ¿Usted tiene algo? Pues no, hacia el todo que realmente es muy mágico, como esa fiesta caribeña inundó el mundo, realmente, porque yo no sé cómo se habrá dado esa iniciativa de poner los parlantes gigantes afuera, de ponerlos en la playa, de empezar a hacer las fiestas ahí con la gente. Y como decías tú, pues súper importante semilla para el hip hop cuando llega este DJ, ¿cómo se llama el DJ? Kool Herc. El Kool Herc, que llega a hacer las fiestas en Brooklyn a comienzos de los 70s, y después la semilla. También como ese pico del Gran Caribe, ¿no? Es el mismo que llega, pues es esa misma cultura que se riega por toda Latinoamérica, no solo Latinoamérica, Norteamérica, y en el Caribe pues deja ese legado que tenemos ahora, que se sigue transformando en este momento.